a los versículos porque vamos a leer bastante. Y vayámonos al libro de Hebreos. Precisamente al libro de Hebreos 11, al capítulo 11. Allá en sus casas también, por mientras busquen el libro y el capítulo, para que podamos ir todos juntos desglosando esto. Y bueno, quiero primero invitarlos a orar para que el Señor nos dé la luz que necesitamos para poder entender esto. ¿Bien? Inclinemos el rostro. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta hora, tanto las personas que están aquí presenciales en la iglesia, Señor, y por Zoom, te rogamos que puedas enviar a tu Espíritu Santo a cada una de estas personas para que pueda abrir su entendimiento, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y también podamos así agarrar lecciones para nuestra vida, Señor, y así poder ir creciendo en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, la primera palabra que yo les mencioné era fe. ¿Ya? Se ha hablado mucho de fe, siempre se habla de la fe, pero ¿nosotros sabemos lo que es la fe? ¿Realmente sabemos, hemos desglosado qué es lo que es la fe? Y quiero invitarlos a que podamos hacer eso. Vamos a ir a Hebreos 11:1. Un versículo ultra conocido y que cuando alguien menciona y pregunta ¿qué es la fe? Uno tiende a decir este versículo, ¿cierto? El versículo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por definición, eso es la fe, ¿cierto? El Señor nos habla y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Importante, hermanos, cuando nosotros estemos estudiando algún tipo de tema, ir a la raíz, ir a la definición de lo que nosotros estamos estudiando. Así vamos a tener una mejor comprensión de lo qué es lo que el Señor quiso decir a través de estas cosas. Bueno, más adelante vamos a empezar a desglosar esas pequeñas palabras, ¿ya? Pero ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesaria la fe? Quiero que lo piensen, lo mediten un segundo. ¿Por qué será que nosotros necesitamos la fe en nuestra vida? Quiero que vayamos al mismo libro, en Hebreos 11, pero vamos al versículo 6. Primero, tener en consideración que nosotros tenemos un proceso, ¿cierto? Nosotros nacemos, nosotros crecemos y nosotros morimos, ¿cierto? Pero sabemos que nosotros tenemos dos nacimientos, ¿cierto? Nuestro nacimiento literal y nuestro nacimiento en Cristo, ¿cierto? Yo quiero hablarles desde ese momento en que nosotros nacemos en Cristo, en que decimos bautizarnos y decimos aceptar que el Señor es el Señor de nuestra vida. Ya, ahora vamos a Hebreos 11:6, el cual dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que recompensa a los que lo buscan. Cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos que decidir ser fieles y tener fe, ¿cierto? Es por eso que, como les decía, es un proceso y la fe también tiene un proceso. Tenemos un principio que es cuando conocemos al Señor, es imposible que nosotros agrademos al Señor sin tener fe. Cuando nosotros conocemos a Dios, siempre el Señor nos va diciendo o nos va poniendo en nuestro corazón querer agradarlo. Pero la Biblia nos dice que sin fe yo no puedo agradar al Señor. Quiero que vayamos ahora a Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará mi alma. El proceso que nosotros vivimos como cristianos, a lo mejor muchas veces es complejo, porque nosotros llegamos de una forma en que estamos asociados al mundo, estamos acostumbrados a las cosas del mundo y tenemos que saber vivir un proceso para que el Señor nos cambie al tiempo de Él. Y muchas veces nosotros somos un poco impacientes y queremos que todo sea rápido. Nos gustaría de un momento a otro, de un día a otro, dejar de ser, no sé, por ejemplo, tan enojones o dejar de ser tan inconsecuentes o así muchas otras cosas, pero es un proceso. Y el Señor nos dice en su palabra
que el justo vivirá por la fe, haciendo alusión a su pronta venida, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos en conciencia el objetivo que nosotros tenemos como cristianos, que es la vida eterna. Y de hecho, también de eso les quiero hablar un poco más adelante, pero para que lo tengamos en mente. Lo importante que es que en todos estos versículos el Señor nos está diciendo, sé fiel, ten fe, toma decisiones por mí. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna que quiero regalarte. Bueno, y vamos al último versículo, que es Apocalipsis 2:10. Este versículo lo vamos a leer muchas veces, así que si quieren memorizárselo, mejor. Así que vamos a Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice? No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como les decía, nosotros tenemos un proceso, ¿cierto? Tenemos un principio, tenemos un proceso y tenemos un final. Y el final, sabemos cuál es morar con Cristo. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Muchas veces esta muerte, algunos de nosotros tal vez no lo sabemos, no vamos a pasar por esta muerte, pero algunos sí. Y eso no lo sabemos, pero nosotros tenemos que saber estar preparados para que en el momento en que nosotros nos pongan pruebas, nosotros tengamos nuestra fe tan intacta, tan aguerrida nosotros, que no nos importe morir por Cristo. Es por eso que la fe es necesaria, uno, porque cuando nosotros aceptamos al Señor, es imposible agradar al Señor sin fe, en un comienzo. Segundo, es necesario porque el justo vivirá por la fe. Es necesario porque mi proceso junto al Señor necesito hacerlo con fe. Y tercero, porque hay una recompensa que es la corona de la vida, que el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a hacer la fe? Si yo tengo fe, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿O qué es lo que me van a hacer hacer? Y es por eso que aquí sí quiero que podamos como ahondar un poco en el versículo 1 de Hebreos 11. Lo voy a volver a leer. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero separar en dos partes de este versículo. Primero, en la certeza de lo que se espera y luego la convicción de lo que no se ve. Podría parecer que estas dos frases son muy parecidas. Y sí, son parecidas, pero no son iguales. Y es por eso que quiero que ahondemos un poquito en eso. Bueno, sabemos que la certeza es algo que yo creo firmemente, que yo sé que va a pasar. Estoy certero, estoy seguro, estoy confiado en que va a pasar algo. Y ese algo es algo que se espera. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Les pregunto a ustedes, si alguien me quiere responder. ¿Qué nosotros esperamos como cristianos? Ver a Jesús venir otra vez. Amén. Esa es una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos esperamos, ¿cierto? Pero también nosotros esperamos otras cosas, como promesas que están en la Biblia, hechos que la Biblia misma también nos explica que van a suceder antes que Él venga, y en sí su venida. Ahora, como les dije, es como la más importante su venida, porque para allá vamos, ¿cierto? La otra es parte del proceso. Las promesas, los hechos es parte de nuestro proceso como cristianos que tenemos que aprender a vivir. Pero su venida nos hace también adquirir otras cualidades que la misma fe, en base a la fe, nos hace adquirirlas, como por ejemplo la paciencia, la confianza y la perseverancia. ¿Por qué paciencia? Sabemos que la Biblia dice que el día y la hora no lo sabemos, que solo lo sabe Dios, ¿cierto? Entonces estamos en una especie de incertidumbre. No sabemos cuándo va a ser y eso nos puede provocar incertidumbre, nos puede provocar agobio, nos puede provocar muchas otras cosas. Pero el Señor nos pide que seamos pacientes.
porque a pesar de que nosotros no sabemos cuándo es, tenemos la certeza de que esperamos que Él venga. Quiero que leamos Hebreos 10, 35 y 36. Aquí el Señor nos pide que nosotros tengamos paciencia. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene una gran recompensa, pues es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aquí el Señor nos hace referencia que nos está pidiendo que tengamos confianza, el primer versículo, y tengamos paciencia. ¿Pero por qué? Porque nos tiene una recompensa, y esa recompensa es vivir con Él eternamente. Y también el Señor nos pide perseverancia. Y quiero que vayamos nuevamente a Apocalipsis, pero esta vez vamos a ir a Apocalipsis 13, el versículo 10. Que dice así, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Aquí Juan nos sitúa en un momento, si es que yo hago algo, a mí se me va a repercutir, ¿cierto? Esos más o menos son los ejemplos que pone antes de decir, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. El Señor nos pide que seamos perseverantes, que no nos cansemos, que cada cosa que hagamos sea en pos de que Él viene, en pos de mi relación con Él, para que yo el día que me toque ser encarcelada, me toque ser maltratada, me toque hacer muchas cosas hasta la muerte, nosotros podamos estar firmes y ser perseverantes hasta la muerte. ¿Para qué? Para tener la recompensa de la vida eterna. Por otra parte, tenemos la otra parte del versículo, que es convicción de lo que no se ve. Recordemos que la Biblia está escrita, el Nuevo Testamento está escrito en griego, estuvo originalmente escrito en griego, ¿cierto? Y sabemos que las palabras en distintos idiomas tal vez puedan haber similitudes, pero hay cosas que palabras en español sacan o no consideran dentro de lo que está la palabra original. Y es por eso que les traje hoy el significado de lo que es convicción. Porque nosotros podemos decir ya, convicción parecido a certeza, algo que estoy confiado, sé que va a pasar, estoy convencido de que va a pasar algo. Pero ese convencimiento es en base a la nada. Yo estoy convencida porque sí, porque Dios me dijo que tengo que estar convencida. No. Es por eso que les traigo aquí que del griego la palabra convicción es elenjos. Elenjos. Lo cual significa prueba o argumento. Es bien interesante porque muchas veces, y a lo mejor personas que son externas al cristianismo, que no practican el cristianismo, piensan que la convicción que nosotros tenemos es porque el Señor nos dijo que tenemos que estar convencidos de que Él existe. Pero la Biblia nos dice que eso no es así. Esa prueba o argumento, ¿de dónde creen que de dónde creen ustedes que viene? Mientras lo piensan, vamos a ir a Romanos 10. Vamos a ver en Romanos 10, 17. ¿Qué dice así? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? Ese oír también podemos cambiarlo a otra acción, que es leer, estudiar, por la palabra del Señor. Aquí podemos ver lo que es la naturaleza y el origen de la fe, que está basada en la Biblia, en la palabra del Señor. Que la Biblia
y lo que nos dice el Señor en su palabra es la prueba, el argumento para nuestra fe. Teniendo esto en consideración, nosotros no tenemos una fe basada en la nada. Nosotros no decimos, oh, ya, yo voy a creer porque a mí me dijeron que es bueno creer. No. Cuando nosotros conocimos al Señor, nosotros primero tuvimos que leer la Biblia, estudiarla, entenderla y decir, oh, la verdad es que sí existe un Dios de promesas y un Señor que va a volver. Nosotros tuvimos que hacer ese proceso antes. Por eso es que nuestra fe no es algo que está basado en aire o está basado en la nada, sino que está basado en promesas, en acciones que el Señor realizó en la antigüedad y que sigue haciendo el día de hoy en nosotros y en las personas que conocemos. Y es por eso que me nace otra duda. ¿De dónde nace la fe? ¿O la fe es algo que simplemente apareció? ¿De quién nace la fe, más específicamente? Y quiero que vayamos, nuevamente volvamos a Hebreos, pero esta vez al capítulo 12. El capítulo 12, el versículo 2. Leo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe, según lo que acabamos de leer, nace y es consumada consumada por Jesús. Es por eso que la fe no es algo en lo que no puede estar basado en nada, porque el Señor primero tuvo que ser fiel con sus promesas para que nosotros podamos tener fe en eso. Y bueno, el mismo Jesús, el mismo Dios, es nuestro mismo modelo de fe, porque si la fe nació de Él, ¿qué mejor modelo tenemos que seguir para nosotros tener la fe que el Señor quiere que tengamos? Vamos a Timoteo, segunda de Timoteo, 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Dice así: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Como les decía, la fe nace del Señor y es consumada por el Señor. Entonces, Él es nuestra base, nuestra prueba, nuestro argumento, nuestra convicción para tener nuestra fe intacta. Y Él también es nuestro modelo, porque aquí la Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él aún sigue permaneciendo fiel. Y nosotros sabemos que en este proceso del cristianismo, nosotros que debemos, para poder llegar a la vida eterna, debemos parecernos cada día al Señor. Y si Él permanece fiel, nosotros tenemos que hacer lo posible también para permanecer fieles. ¿Cierto? Y es aquí donde entra otra palabra, que es la segunda palabra del título, que es fidelidad. Y aquí ya les empecé a hablar de fidelidad con este texto que dice que Él permanece fiel. Ahora, a lo mejor se preguntarán, ¿qué relación tiene la fe con la fidelidad? ¿Se parecen? Sí. ¿Las dos empiezan con F? Sí. Pero ¿qué relación tiene mi fe y mi fidelidad? Tal vez es una pregunta un poco obvia, porque asociamos al tiro la fe con la fidelidad. Pero hemos hecho el proceso de pensar por qué están asociadas. Y aquí donde yo les traigo la definición, importante siempre la definición, de lo que es fidelidad. Según la RAE, fidelidad es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Ya, y yo me quiero quedar con esta parte, observancia de la fe. Ahora, esta observancia, les voy a leer el significado también según la RAE. Cumplimiento exacto de lo que se manda a ejecutar,
como una ley, un estatuto o una regla. Esta observancia es algo visible de observar, algo que yo puedo ver en otra persona. Y esta observancia tiene su base, que puede ser una ley, un estatuto o una regla. Y nuestra fe también puede ser una ley, un estatuto o una regla en nuestra vida. Y es por eso que podríamos decir, según la definición, que la fidelidad es la evidencia de nuestra fe. Es algo que yo puedo ver, algo que yo puedo ver en alguien más o que alguien más puede ver en mí. Ya relacionado a una acción, ¿ya? Ahí introduciéndolo un poco también a la otra palabra que era decisión. Y ahora les pregunto, de nuevo, ¿qué es lo que nos lleva a hacer la fidelidad? Si sabemos que la fe es la base o es lo que me mueve, es un pensamiento que está en mi mente o en mi corazón, o en mi corazón, que me va a mover a hacer una acción por fidelidad, ¿cuáles son esas acciones? Anteriormente les había hablado sobre la vida del cristianismo, ¿cierto? Nuestra vida como cristianos tiene un proceso. Nacemos, tenemos un proceso de crecimiento y morimos, ¿cierto? Y aquí nuevamente quiero que leamos Apocalipsis 2:10. Se los vuelvo a leer, que dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestras acciones como cristianos, desde que decidimos que el Señor sea el Dios de nuestra vida, van hacia un objetivo, van hacia un punto, hacia un final, que tal vez nosotros terrenalmente hablando podemos decir es el final, pero es el final de nuestra vida terrenal y es el principio de nuestra vida eterna, ¿cierto? Y ese final, ese objetivo es la recompensa que el Señor nos tiene, que es la vida eterna. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que vivir un proceso, como ya les había comentado. Hay que vivir un proceso, hay que primero vivir un principio, porque muchos de las personas que estamos dentro de la iglesia o que participamos del cristianismo, no nacimos en una iglesia, nuestra familia no era cristiana. Entonces hubo un momento en donde conocimos al Señor, decidimos hacerlo el Dios de nuestra vida y de ahí comienza mi vida con Jesús. Y cuando yo comienzo mi vida con Jesús, el Señor me dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas llegar a cumplir esa meta, para poder darte la promesa, hay que vivir un proceso. Hay que vivir un proceso. Entonces nosotros aprendemos, gracias a la Biblia, y gracias a que el Señor nos habla cada día, nosotros aprendemos y al momento de aprender corregimos. Y ahí es donde viene la fidelidad, en la acción de corregir. Es un ejemplo. Y así también podemos crecer. Y eso también es una acción visible para las otras personas. Cuando yo corrijo, puedo ver que la persona está corrigiendo algo que ya no está haciendo o que está haciendo de forma diferente. Y también crecemos y las personas también se dan cuenta de eso, también es visible. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Como ya les vengo repitiendo, la vida eterna, ¿cierto? Y en este proceso también nosotros debemos tender a ser como Jesús. Cuando Apocalipsis 2:10 dice hasta la muerte, se refiere a una vida entera. Imagínense, desde que nosotros aceptamos al Señor hasta que nosotros morimos. Dice hasta la muerte. O sea, desde que me conoces hasta que toque tu tiempo. Sea que te toque morir antes de que yo venga o hasta que yo venga, si es que nos toca vivir ese momento. Y bueno, la otra parte dice, te daré la corona de la vida, que es algo que ya hemos mencionado hartas veces, que es el objetivo que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero siempre, 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 hermanos, va a haber alguna tentación
como estamos hablando de una acción, nosotros podemos tomar la decisión de hacer una acción o hacer todo lo contrario, o hacer algo intermedio, o hacer... Pero la cosa es que hacemos algo. Y siempre en una acción va a existir una tentación o una consecuencia terrenalmente negativa. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que hoy en día existen leyes que nosotros debemos cumplir y el Señor nos dice que debemos cumplirlas. Pero cuando esas leyes van en contra de lo que el Señor nos dice, no es bueno cumplirlas, porque nosotros tenemos que poner nuestra relación primero delante de esas leyes. Y cuando es algo que va en contra de nuestros principios, nosotros tenemos que saber poner nuestros principios y nuestro amor a Dios delante de esas cosas. Pero eso obviamente tienen consecuencias que son terrenales. Me puedo ir preso, me pueden sacar una multa, entre otras cosas. Pero el Señor, nuevamente en Apocalipsis 2:10, dice que seamos fieles hasta la muerte. Que nuestra fidelidad, nuestras acciones los pongamos delante de las consecuencias o de algunas tentaciones que se nos pueden poner por delante. Y quiero darles un ejemplo, si bien hay un montón de ejemplos en la Biblia, historias muy hermosas de cómo los hijos de Dios fueron fieles, tomaron decisiones por Dios. Y hay muchos. No, yo creo que estaríamos aquí muchas horas si es que habláramos de todos y los detalláramos en todo. Por mencionarles algunos, el mismo Hebreos 11 está Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab. Eso más o menos los que Pablo ahí un poco lo agranda y detalla un poco más eso, pero en el capítulo, o sea, perdón, en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel, de los profetas, entre muchas otras. Hay muchos testimonios de cómo el Señor cambió la vida de personas y esas personas, al aceptar al Señor, toman la decisión y sus acciones son en pos de una recompensa. Pero yo les quiero hablar específicamente de Moisés. ¿Por qué? Porque ese versículo estaba en el título cuando yo lo encontré. Así que vámonos a Hebreos 11, que fue los versículos que leyó mi hermano. Hebreos 11, 24 al 27. Ya, primero lo vamos a leer todo de corrido, pero después vamos a empezar a desmenuzarlo versículo a versículo. Dice, de Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, es del 23 al 27. Por la fe Moisés, sí estaba bien. Sí, del 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya, aquí tenemos hartas cosas, que por fe, más o menos la estructura de esto, por fe Moisés hizo tal, a pesar de tal, ¿cierto? Más o menos esa es como la estructura que tiene cada versículo. Así que vamos versículo por versículo. Vamos al versículo 23. Leo de nuevo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si bien aquí no habla precisamente de una acción que hizo Moisés, sí habla de lo que hizo sus padres, que también fueron parte importante y si no hubiesen hecho eso, Moisés no lo hubiesen matado. Así de simple. Y es por eso que por fe sus padres hicieron la acción de esconderlo por 3 meses y manteniendo su fidelidad a pesar del decreto
o sea, una consecuencia negativa terrenalmente hablando. Aquí podemos ver cómo estos héroes de la fe van pasando por todos esos procesos que yo les hablaba. Primero, tener fe. Luego, convertir la fidelidad a través de acciones, ¿cierto? A pesar de una consecuencia. Vamos al versículo 24. 24, 25 y 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Primero que todo, por fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, ¿ya? Por fe y por certeza de lo que se espera. Recordemos que la fe, una de las frases era certeza de lo que se espera. Vamos a seguir leyendo para que me entiendan. Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por fe rehusó, tuvo fe, hubo una acción que fue rehusar de ser hijo de la hija del faraón. Por fe, por certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperaba? La Biblia nos dice, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Qué recompensa? La misma recompensa que estamos esperando nosotros. Él dejó, la acción que tuvo fue rehusarse, ¿cierto? Pero hubo una tentación. De hecho, eran varias tentaciones. Eran muchas cosas que la Biblia nos dice que prefirió eso, el rehusarse, antes que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas de oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Los tesoros de los egipcios. No vamos a decir que esos tesoros eran pocos. Imagínense vivir como un rey, vivir como un príncipe en un palacio, tener una habitación gigante, tener comida a la hora que uno quiera, la comida que quiera, tener muchas cosas, pero él decidió, tomó la acción por su fidelidad, en vista tener la mirada en la recompensa, decidió dejar todo eso de lado. Si bien pudo haber sido una tentación, sí, perfectamente, pero él decidió rehusarse de eso. Y vamos al versículo 27, que dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe puso en acción su fidelidad y dejó, como acción, dejó Egipto, a pesar de la ira de Faraón. ¿Cierto? A lo mejor aquí dice, no temiendo la ira del rey. Importante, ¿por qué lo mencionan en la Biblia? A lo mejor la ira del rey, nosotros no sabemos, pero a lo mejor era potente. Podía llegar a matar gente. Pero a pesar de eso, el Señor le dio la fuerza para no temer y mantener su fidelidad y su fe intacta. Ahora, ¿qué les quiero decir con todo esto? Fuimos versículo a versículo desglosando más o menos acciones que se mencionan que tenían fe de partida. Tenían fe que esa fe fue movida a una acción de fidelidad a pesar de que habían consecuencias terrenales y o tentaciones. Eso más o menos es como el ciclo que uno vive también hoy en día. Nuestra fe nos hace tener acciones de fidelidad a pesar de tentaciones o a pesar de consecuencias terrenales, ¿cierto? Y es aquí donde entran las decisiones, porque antes de que yo ejecute una acción, debo haber tomado una decisión, porque el Señor a nosotros nos hizo con raciocinio, en comparación a los animales, los cuales no tienen raciocinio y ellos hacen las cosas por... ¿cuál es la palabra? Instinto, muchas gracias. Hacen las cosas por instinto. Pero nosotros el Señor nos dio raciocinio y nos dijo, tú vas a pensarlo, lo vas a razonar antes de hacer algo. Y es por eso que aquí entra lo que son las decisiones.
todas las decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra vida nos han llevado aquí. Aquí que estamos hoy en día en la iglesia sentados escuchando esto. A lo mejor hemos tomado decisiones chiquititas, como por ejemplo, ¿qué voy a desayunar? Y decisiones grandes, como son, voy a seguir a Cristo. Nuestra vida junto a Jesús también fue una decisión. Nosotros en su momento se nos presentó lo que era la fe, adquirimos la fe, dijimos, quiero ser fiel, y tomamos la decisión de estar dentro de las filas del Señor. Pero hay decisiones tan importantes como esa que tenemos que tomar hoy en día, que también tiene una repercusión para nuestra vida eterna. Y eso es el punto de este tema. Hay decisiones terrenales, como les decía, que tenemos que tomar hoy en día, que tal vez no tengan mucha repercusión. Son cosas que simplemente me hacen avanzar, pero hay cosas importantes que sí tienen repercusión en nuestra vida eterna. Y esas son las decisiones que el Señor nos pide de alguna otra forma que nosotros tomemos. Tomemos en pos de Él. Nos dice, tienes dos opciones. El Señor es misericordioso y nos hizo con libre albedrío y nos dice, tienes la opción de seguirme o la opción de no seguirme. Igual en estas decisiones tienes la opción de hacer lo que más te conviene, lo que yo te digo que te conviene, o tienes la opción de no hacerlo. ¿Y qué es eso que nos pide el Señor? A grandes rasgos. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. El Señor nos pide, vuelvo a leer el primer versículo, que era el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos pide que tengamos ese sentir que tuvo Cristo Jesús al morir por nosotros. Conlleva muchas cualidades como obediencia, humildad, sinceridad. Hay muchas cosas que podemos estudiar cuando vemos la vida de Jesús. Pero el Señor nos pide que nosotros seamos como Jesús. ¿Y qué fue lo importante que hizo Jesús? Él murió por nosotros. Él murió por nosotros para darnos una recompensa. Y Él nos pide a nosotros que también seamos capaces de llegar a morir por Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Porque claro, suena bonito y suena como muy conmovedor, pero a la hora de los que hubo, a la hora que yo tengo que hacer algo, tengo que ejecutar una acción, ¿cómo es que nosotros lo podemos hacer? Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, 2. Que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y quiero quedar con las primeras palabras que dice: puesto los ojos en Jesús. La forma en que nosotros podemos llegar a ser, la forma en que nosotros podemos llegar a ser como Jesús es mirándolo, es poniendo nuestros ojos en Él e imitándolo. ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros vamos a querer imitar a Jesús? Por la recompensa que Él nos tiene prometida, que es la vida eterna, ¿cierto? Nuevamente Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Y ya para ir finalizando, les quiero dar otros ejemplos que están en el mismo Hebreos 11, que es, como les dije aquí, Pablo menciona muchos ejemplos, pero quiero darles dos, el primero está en Hebreos 11:31, que es Rahab. Voy a leer. 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Sí, en paz. Rahab, si bien no vio ni las plagas, no vio el cruce del Mar Rojo, no vio caer los muros de Jericó, no vio muchas cosas que habían pasado antes. Pero aún así, ella tuvo su fe, ya que la fe es la convicción de lo que no se ve. Ella no vio, pero sí sabía que eso había pasado. Y ella estaba convencida de que el Señor era fiel y dijo, yo también voy a ser fiel, y tomó la decisión, a pesar de no ver, de esconder a los espías. Y de eso se trata la fe, de oír, estudiar, aprender por la palabra del Señor y así fundamentar mi fe. Otro ejemplo en el mismo Hebreos 11, del 32 al 37, leo. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron aprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Si leemos estos versículos separados, suena triste. Al principio es bonito porque el Señor dice que con su fe lograron un montón de cosas, pero hubieron personas que tuvieron que pasar por azotes, por prisiones, por cárceles. Algunos tuvieron que morir. Pero ahí está la decisión que ellos tomaron. A pesar de que pudieron haber tenido libertad, decidieron por Dios y quedar encerrados, o muchos casos también morir. Y también tiene un paralelismo con el tiempo del fin. Sabemos que, y les voy a pedir por mientras que vayamos a Mateo 24, esto tiene mucho paralelismo con el tiempo del fin. Si bien no sabemos si nosotros vamos a participar de ese último momento, sabemos que hoy en día estamos en el tiempo del fin. Y sabemos que hoy, ahora, es el momento en que yo tenga que reafirmar mi fe para que con acciones de fidelidad yo pueda tomar decisiones para el Señor. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. El Señor nos dice que vamos a pasar tribulaciones. Esto pueden ser muchas cosas. Tribulaciones es una palabra muy amplia. Y también que nos pueden llegar a matar por el Señor. Pero el Señor nos dice en mismo Mateo 24:13, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. A pesar de todas las cosas que nosotros podamos llegar a pasar, como lo pasaron ellos en su momento, que mantuvieron su fe, y algunos sí consiguieron cosas buenas en vida, otros tuvieron que morir. Pero eso no significa que sea malo. Y es por eso que para nosotros, en este tiempo, un poco más adelante, no sabemos cuándo, va a ser lo mismo que ellos pasaron en el suyo. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso.
Voy a leer los últimos dos versículos que son el 39 y el 40 de Hebreos 11. Son los últimos para ya finalizar esta parte. Hebreos 11:39 dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. También, si vemos este versículo apartado, decimos, no recibieron lo prometido, pero pucha, ¿por qué? O sea, si fueron buenos en la fe, la Biblia dice que alcanzaron buen testimonio de la fe. Pero ahí está. ¿Qué es lo prometido? Que lo hemos visto en todos los otros versículos, la gran mayoría. ¿Qué es lo prometido? Versículo 40 dice, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí hay un objetivo en común, tanto para esas personas de ese tiempo como para nosotros. Y estos dos versículos se hilan gracias a eso, al objetivo en común. Porque dice que Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. La palabra perfeccionados en el griego significa, o sea, perdón, en el griego es telios, no, teleio, eso, que significa completar, lograr o consumar. ¿Qué cosa? La perfección. Y sabemos que la perfección, en su máxima expresión, se va a completar cuando nosotros vayamos al cielo, ¿cierto? Nosotros tenemos que vivir nuestro proceso, tenemos que parecernos a Cristo, pero la perfección completa se va a concretar en el cielo. Y es por eso que en la Biblia el Señor menciona que no recibieron lo prometido para que no se nos adelanten, por decirlo de alguna forma, para que no lo hubiesen hecho esa perfección aparte de nosotros, como para que nos esperaran. ¿Por qué? Porque el objetivo es para todos, tanto las personas desde Adán hasta la última persona que nazca antes que el Señor venga. Es para todos. Ahora, yo les pregunto, teniendo esto en consideración y sobre las decisiones que nosotros tenemos que tomar, sea cual sea esta decisión, ¿nosotros estamos considerando la voluntad del Señor? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero las decisiones que nosotros tomamos sí repercuten en nuestra vida eterna. De a poco van repercutiendo, pero nosotros no nos damos cuenta. Y es por eso que nosotros tenemos que estar aferrados del Señor y considerar su voluntad cuando yo tenga que tomar alguna decisión. A veces las decisiones que tomamos aquí nos hacen perder cosas, nos hacen quedar mal frente al mundo, pero son cosas terrenales, son cosas que van a pasar, pero la vida eterna se va a quedar, y eso es lo importante. Hay que tomar decisiones en pos de eso. Es por eso que ya un poco resumiendo de lo que hablamos sobre fe, fidelidad, decisiones, todo esto es un ciclo, ¿cierto? Nosotros tenemos fe, es la fe, la base para ejercer mi fidelidad mediante nuestras decisiones, que nos llevan inevitablemente a las acciones, ¿cierto? ¿Y para qué? Todo esto, la fe, la fidelidad y las decisiones, ¿para qué? Para poder tener la vida eterna, que es nuestro principal objetivo, ¿cierto? Nuestro foco, nuestro objetivo, nuestras decisiones y nuestra vida debiesen ser en pos de nuestra vida eterna. Estamos en el tiempo del fin, estamos en tiempos difíciles. De a poquito nos hemos ido dando cuenta que después de la pandemia se han puesto las cosas igual complicadas. Y tal vez nosotros la estamos ignorando, pero las cosas van de mal en peor. Y de aquí hasta que el Señor venga. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados, tener nuestra fe intacta, inamovible en nuestro corazón y en nuestra mente, para que en el momento en que tengamos que pasar todas esas cosas malas que sabemos que van a pasar, nosotros podamos estar firmes, fiel hasta la muerte, como nos pide el Señor. Mi fe, mi fidelidad y mis decisiones estarán siendo conforme a lo que pide el Señor. El Señor quiere vernos a todos en el reino de los cielos.
y a Él le importa cómo está tu fe, cómo está tu fidelidad, qué decisiones estás tomando, a Él le importa. Nuestra fe y nuestra vida debiesen apuntar al cielo, porque hay una recompensa que el Señor nos tiene preparado. Los invito a que podamos analizar nuestra vida y podamos analizar las decisiones que nosotros estamos tomando día a día. Y si realmente nosotros estamos considerando la voluntad del Señor en estas decisiones. Recuerden, el versículo que leímos muchas veces, Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que nuestro principal deseo, nuestro principal objetivo sea eso. Sea nuestra corona de vida, sea el vivir con Cristo y el poder morar con Él eternamente. Que nuestra vida, así como la de Rahab, la de Moisés y de muchos más que están en la Biblia, pueda ser guiada por el Señor y llevada con una dirección hacia el cielo. Que el Señor los bendiga.